Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Hola a todos y todas, aquí estamos una vez más en Café Mercosur. Hacemos este programa, Marcela desde Ginebra, Suiza, y Ramiro desde San Pablo. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marcela? ¿Cómo estás? Bien. Vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, nuestra compañera Estela Yargo Orozki, desde Málaga. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás? Bueno, bien, estoy bien. La semana pasada, el 4 de mayo, celebraron las elecciones anticipadas incluso para elegir la 12ª Asamblea de la Comunidad de Madrid. Así que vamos a hablar un poco de eso, ya entramos un poquito en el tema, donde estamos viendo ahí la ganadora, que es la alcaldesa de la ciudad de Madrid, del PP. No, te voy a corregir un poco. No es alcaldesa. Es la presidenta de la Comunidad de Madrid. De acuerdo. Porque la comunidad tiene varios pueblos a su alrededor. Sí. Está la ciudad de Madrid, que tiene su alcalde ahora. Ahí la que gana, ella gana la presidencia a la comunidad. Y las convocó anticipadamente porque hay un juego constante, como el gobierno central lo tiene, una alianza entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Sí. Con el apoyo de nacionalistas vascos, nacionalistas catalanes y todo lo que haya por ahí. Pero reúnen bien los votos, hubo investidura. 3 investiduras, tuvimos de todo. Pero eso estaba funcionando. Pero ¿qué ocurre? Cuando llega Unidas Podemos al poder, al gobierno ese, Pablo Iglesias pasa a ser vicepresidente segundo, y eso, un partido que dentro de su constitución había llegado a impugnar el bipartidismo construido en España a partir del franquismo, de la democracia esto fue un partido Podemos un partido surgido de un poco de los reclamos del 15M. Entonces, exacto. Impugna, por otro lado, se constituye como una cosa nueva. Podemos va a las elecciones hace 7 años por primera vez a las europeas. Donde se formó un poco rompiendo el bipartidismo, ¿no? Imponente en España, donde los fundadores, uno fue Pablo Iglesias, el otro fue Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón. En la época estaba también Carolina Vescanza, que ya no está más, y Luis Alegre, ¿no? Pero mucha gente fue dejando Podemos. Sí, yo empecé a participar en Podemos justo para las elecciones andaluzas. No participé en las europeas, porque yo en realidad era militante del PSOE. Eso fue lo que vino a impugnar el 15M primero, porque el 15M en realidad fue como una enorme conversación que la gente empezó a decir, bueno, ¿y a mí por qué me dejan? No era una cosa de izquierdas, sino que era un movimiento de preguntas. Dice, cuando teníamos algunas respuestas nos cambiaron las preguntas. Entonces la gente joven que había trabajado, que había estudiado, se queda sin trabajo con la crisis esa, además no ve que lo del progreso, dice, pero bueno, esto reventó todo, pero con preguntas, con conversaciones, con las plazas se llenaban de gente. Pasado eso, empezó el bipartidismo a decir, bueno, que se presenten a las elecciones, y en un momento hay un momento de reclamo, y dice, bueno, alguien tiene que lanzarse. Bueno, y se lanza Podemos con esta gente de la Complutense, porque eran todos profesores de la Complutense. Se interviene también, van buscando apoyos, porque no tienen ninguna estructura de nada. Entonces ocurre que así se forma una candidatura con gente de izquierda anticapitalista, con gente que no venía de ningún lado, algunos verdes, feminismo, eso sí, estaba muy impregnado el feminismo. Irene Montero, hay muchas mujeres en Podemos, muchas.
y muy potentes, por cierto. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí a las elecciones europeas. Se gana en el sentido que se obtienen 6 escaños en ese momento. En las elecciones europeas se quedaron todos muertos con eso. Estos vienen de verdad, empiezan a unar fuerzas ahí en Europa, Pablo se hace portavoz en Europa, entonces se producen una serie de miedos, pues dijeron, a ver, y ya después Podemos se presenta a más elecciones, que cuando salió Podemos, la patronal bancaria dijo, necesitamos un Podemos de derechas, que es Ciudadanos. Entonces le metieron todo el dinero posible a Ciudadanos, que era un partido pequeño que estaba antinacionalista catalán, una cosa muy pequeñita. Metieron dinero ahí, sale, y entonces se forma como una especie de pugna que al final se acaba de pinchar, porque Ciudadanos en este momento no ha podido entrar a la Asamblea de Madrid. ¿Por qué? Porque Ciudadanos fue apoyando a la derecha. Con la mano levanta, al pasado le digo adiós, y el futuro que vendrá, dicen que pende de un hilo, y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye, mi hermano, disfruta el camino. Entonces vamos a traerlo hasta el día de hoy. Hubo las elecciones la semana pasada y, gran sorpresa, la derecha avanza. Nadie se esperaba esta gran triunfo de la derecha, ¿no es cierto, Estela? No nos esperábamos que fuera así. Tan grande no, tan grande. No, pero es que no es tan grande, hay un poco una confusión con lo grande. Es grande, porque no vamos a minimizarlo, pero en verdad, adelantaron las elecciones y van a gobernar 2 años. Entonces, sí. Lo que ha ocurrido, las consecuencias, lo que ha ocurrido es que siguen gobernando ellos, que gobernaban, porque ahí gobernaban, y porque se le iba a presentar una moción de censura y la iban a perder. Probablemente, no, tenían más o menos. Entonces se adelantó y se presentó. ¿Y qué pasó? Encontró que Podemos no tenía candidata en Madrid. Sí tenía, pero resulta que con la persecución brutal la habían imputado por en un desahucio, no sé qué, una manifestación, una cosa así, entonces estaba imputada, porque aquí la justicia lo mismo conocemos en la Argentina. Sí, justamente tenemos comentarios que nos están diciendo Madrid es igual que Cava. Nuestro compañero sí, Omar sí, yo estoy de acuerdo. Madrid es igual que Cava. Sí, esos comportamientos dudosamente sociales, porque tienen una pulsión de muerte muy terrible, porque sinceramente es una pulsión de muerte. En Madrid impidió esta mujer, Díaz Ayuso, impidió que derivaran las personas mayores, tuvieron una orden y están los documentos acreditados para que las mandaran a los hospitales. O sea que eso tiene ahora, van a caer las denuncias, veremos a ver lo que pasa, pero la realidad es que hicieron esas cosas. Y bueno, pero ¿qué se explica que Isabel Díaz Ayuso ganó? O sea, cuando yo digo que hubo extrema, es que Pablo Iglesias salió último. Pablo Iglesias sale último porque Pablo Iglesias subió 3 escaños. Sí. Es que al subir 3 escaños en esa situación, porque en Madrid se conjugaron todos los males. Eso es Cava, ponemos los que están, los que no están, los que tiran para acá, los que tiran para otro, y una inexperiencia, yo creo que precipitaciones, una cierta inmadurez de responder a toda primero los ataques que fueron brutales, persecución a Iglesias, a su compañera, a los hijitos, unas cosas terribles y por otro lado las noticias, los bulos. Yo ya no quiero llamar fake news, porque me parece que eso no. Hay que decir que son mentiras, bulos. Para mí la palabra es bulos, son bulos.
porque son constantemente estar atacado por todos los medios de comunicación, bueno, cosas que conocemos ya en Latinoamérica que están bien estructuradas. Después, entonces gran parte es esa desunión de la gente, pero lo que más Madrid, que es una escisión de Podemos, porque Más Madrid es cuando sale Errejón de Podemos, está en como segundo partido y está asorpaseado, como quien dice, al PSOE, porque lo supera no solo tiene la misma cantidad de escaños, pero lo supera en votos, que eso es mucho. Entonces, ahí hay una fuerza. Vox tampoco subió tanto, porque en realidad nosotros esperábamos que Vox subiera más. Claro, porque Vox venía alentando al fascismo. Hay que ver una cosa interesante, que Pablo Iglesias renunció a su cargo de vicepresidente y a su cargo de diputado. Que cuando él fue a las elecciones no iba con colchón. Y si te vienes de ser vicepresidente, estás en un gobierno central para presentarte a las elecciones en Madrid, evidentemente él ve que tenemos una debilidad. La debilidad es que la propia candidata que se podía tener la iban a inhabilitar. De hecho, la compañera Isa Serra se llama, y estaba desesperada. Decía, me van a inhabilitar y no tenemos candidato, tenemos que hacer algo. No contéis conmigo porque esto va mal, que van a hacer eso. Entonces, claro, Pablo produce ese quiebre y en mi opinión, eso polariza la campaña. Eso yo creo que benefició a Más Madrid, afortunadamente. ¿Por qué? Porque yo veía que Más Madrid tenía una estructura y demás, y tengo compañeros que viven en Madrid, incluso que participan en Más Madrid, pero en el momento en que Pablo salta, se produce un revulsivo en esa campaña. Y sobre todo porque el fascismo se centra en él. Y entonces Más Madrid queda con una buena candidata, una muchacha que es médica, muy competente para defender todo lo público y que venía trabajando ya de mucho tiempo. Ahí no es que surge de la nada, eso es verdad. Podemos ese trabajo no lo tenía tan bien hecho. Claro. Lo que yo te quería plantear era justamente eso, que Más Madrid consigue avanzar a través de una muy buena candidata, que de alguna manera Iglesias tiene que presentarse, digamos, y salvar a Podemos, porque si no Podemos podía ocurrir lo mismo que ha ocurrido con Ciudadanos. Ciudadanos ha desaparecido. Entonces, podía ocurrir alguna cosa parecida. Entonces, yo no sé si los resultados son tan catastróficos como se piensa. Hay una cosa que me gustaría que me analizaras, Estela. Supuestamente fue la elección que más participación popular tuvo. Sí. Muchísima. Mucha gente apostaba que si participaba la población iba a ganar un poco el voto de la izquierda. Y no ocurrió eso. El voto fue para el PP. Y que no fue, como bien dijiste vos, para Vox. Vox, que la extrema derecha, no salió tan victoriosa. El que salió es una derecha, digamos así, entre comillas, un poco más moderada. ¿Qué pasó para encantar a ese público, para llegar a ese público, tanto por el PSOE como Más Madrid o como para Podemos, para poder captar ese nuevo público que normalmente no se presenta? Porque inclusive los partidos de izquierda perdieron en lugares que los ganaban siempre, como el sur por ejemplo, la zona del sur era lo que se dice el cordón rojo, que era siempre del PSOE. Y el PSOE es el que hace una muy mala campaña. Ahí está. Es el PSOE el que hace una muy mala campaña, porque no hay tanta diferencia. Lo que no se esperaba, o sí se podía ver un poco por el candidato que tenía el PSOE. Al PSOE también lo agarró medio sin hacer un proceso. Seguía con un candidato que no había estado... Un rector universitario, un hombre muy correcto, muy bien, porque yo le tengo aprecio a ese señor, pero para pelear con esas fauces no estaba. Entonces, claro, el PSOE hizo muy mala campaña, porque lo que no
Se esperaba que Más Madrid subiera y Podemos no tenía problema con que suba Más Madrid, al contrario, porque eso se analizó. Podemos no iba a desaparecer. Lo que pasaba con Podemos es que nos dábamos cuenta que a lo mejor no ganaba más, que Más Madrid tampoco subía tanto, porque si no se produce un quiebre, la polarización esa hacia Iglesias le iba a jorobar bastante a Más Madrid. Perdón, Estela, cuando dije desaparecer me expresé mal. Quise decir no tener representante, como le pasó a Ciudadanos. No, perdón, no tener representantes, no. Claro. Yo creo que no. Ahí el núcleo ese que tenía iba a estar. El asunto era que no se comieran, que Más Madrid se mantuviera y subiera, que iba a subir, pero lo más que se pudiera, y sobre todo había que focalizar a ver hacia dónde va el voto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no subió tanto Vox? Porque votaron al PP. Claro. Porque además Vox no es un partido nuevo. Vox es un pedazo del PP. Que son ese señor Abascal, que es una cosa, son unos personajes, yo no sé cómo los pueden votar, pero bueno, la gente los vota. Yo creo que se han cometido errores, hay que hacer análisis. Yo estoy contenta que hayan ganado esta gente, eso de nada, pero creo que también tiene mucho de bluff. Yo creo que con respecto a Podemos, lo que traccionó Pablo y el haber dejado, y esto es muy importante, la persona que queda como portavoz y vicepresidenta tercera, es Yolanda Díaz, que es una mujer gallega, que es la ministra de Trabajo, que ha tenido una negociadora nata, y esa es una persona que proviene de Izquierda Unida. De hecho, es afiliada al Partido Comunista, no es afiliada a Podemos, pero como Unidas Podemos tiene gente de Izquierda Unida, de distintos partidos, es una coalición también. Una cosa que es importante, es el primer gobierno que tiene al Partido Comunista después de la República. No hubo ningún gobierno de coalición desde que llegó la democracia. O sea, desde la República hasta ahora es el primer gobierno de coaliciones donde entra una izquierda más reivindicativa, una izquierda más al PSOE, más popular también, con otra mirada hacia Latinoamérica muy importante, porque Pablo Iglesias no va a los desfiles del 12 de octubre, siendo vicepresidenta y todo, porque hay que celebrar el 12 de octubre como si fuera una fiesta y un desfile. Obviamente. Claro, entonces cuando el otro no va siendo vicepresidente, ese tipo de gestos hacia Latinoamérica en Unidas Podemos y en Podemos sobre todo, y ya la gente de Izquierda Unida más, son gestos importantes porque tienen otra mirada y otro intercambio hacia todo un continente que es el continente del mismo habla. Para mí lo que es importante son los desafíos que tenemos ahora hacia adelante, porque esto es una realidad, no se tiene la fuerza construida y hay que construirla. Yo cuando decía Ramiro de la buena candidata de Madrid, de Más Madrid, es buena candidata, fue buena candidata, pero porque se le quitó el peso de tener que pelearse con el fascismo, ¿vale? Porque la polarización, porque Vox se tenía que ocupar de Unidas Podemos. Entonces Más Madrid podía ser más amable, podría presentarse de otra manera, más constructivo, venía trabajando bien, eso es verdad. Pero yo no sé, bueno, estoy convencida de que si no se hubiera producido esa ruptura de polarización que fue todo para Pablo Iglesias y centralizar el odio. Es curioso que Más Madrid no ha sido objeto ni de odio, ni de denuncias, ni de persecuciones. Pero bueno, yo me alegro, no quiero que los estén machacando ahí. Me parece bien. Pero no es porque no quieran, sino es porque tienen otros a quien machacar. ¿Vale? Con la mano levantada, tocaré, estoy tocando el cielo, con la mano levantada.
agradecemos muchísimo que en tu visita aquí en Batuque, vení cuando quieras, y para la próxima a ver cómo sigue todo esto en Madrid. Bueno, yo le hago un seguimiento y cada tanto me dais un toque. Un abrazo, Estela. Adiós. Muchas gracias. Muchos saludos. Muchas gracias. A ustedes. Vamos a una pausita musical. Como pescado y no me pinchan las espinas. Abro las latas con las uñas de los pies. Soy como un gato que planean paracaídas. Bebo en un cubo y no me mancho de café. Tuberías de cartón, gabardina de papel. Por la calle voy descalzo y sin nada que hacer. Porque no tenemos nada en esta pobre ciudad. Voy corriendo cuesta arriba y sin molestar. Y yo me voy con mi guitarra pa' Chiclana. Cuando el cemento ya me come por los pies. Busco animales con chaqueta y alpargata. Y estoy seguro de que allí lo encontraré. Kiko, vamos allá. Van por los callejones cantando. Los ratones son los amigos que siempre yo quise tener. Repartiendo el bacalao, no tenemos ni cuchara. Me ducho en la playa todas las mañanas. Y yo me voy con mi guitarra pa' Chiclana. Cuando el cemento ya me come por los pies. Busco animales con chaqueta y alpargata. Y estoy seguro de que allí lo encontraré. Oye, perdona, ¿tú vas para Chiclana? Chiclana siempre se descansa los lunes. Las paredes son de aire, nuestros techos son las nubes. Músicos de primera, sacados de la nevera. Te hacemos la mezcla si tú nos pones la piedra. Yo me voy con mi guitarra pa' Chiclana. Pa' Chiclana yo me voy. Cuando el cemento ya me come por los pies. Ay, por los pies me quiere comer. Animales con chaqueta y alpargata. Se visten de corbata. Yo estoy seguro de que allí lo encontraré. Tú eres el lobo. Y yo me voy con mi guitarra pa' Chiclana. Cuando el cemento ya me come por los pies busco animales con chaqueta y alpargata. Estoy seguro de que allí los encontraré. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, vamos a seguir. Sandra Serapio. Hola, ¿cómo están, compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo están? No esperábamos tu visita, pero estamos muy contentos de que nos vengas a visitar. 2 minutitos para hablar de Colombia. ¿Qué pasa en La Minga? ¿Qué pasa en Cali? ¿Cómo está hoy o ayer la situación? Bueno, compañeros, muchas gracias por el espacio. Lo que pasa es que han pasado tantas cosas que nos queda un poco difícil, ¿no? Pero quería comentarles solamente lo del domingo pasado, que fue el ataque a La Minga en Cali. Bueno, ustedes saben que La Minga es la organización social, digamos, de los indígenas del Cauca, de los Nasa, y ellos están en Cali, ellos están muy cerca, el Cauca queda al sur de Cali, y entonces han llegado para participar del paro también, y ustedes saben que Cali es la ciudad que más fuerte está con el paro. Entonces, hay unos ciudadanos de bien, entre comillas, en Cali, la gente de los estratos altos de la burguesía, que carga ya con un racismo pues que es histórico en contra de los indígenas, que considera que son pues gente inferior, en fin, que no deberían tener derechos, y bueno,
Entonces se agitó una campaña de terror. Si recuerdan antes, bueno, Uribe había dado esa orden, había dicho de una manera un poco obvia de no vaya a ser que pase como en la época de los paramilitares y en fin, pero lo que es cierto es que esta gente de Cali empezó a armarse, los propios ciudadanos de bien de Cali empezaron a armarse y a llamar a sicarios. Y el domingo atacaron hacia el sur de Cali, digamos, hacia Jamundí y Pance, a la Minga. La atacaron a bala. El resultado son 2 heridos de bala. Una de ellas, Daniela Soto, una compañera que está grave, está en unidad de cuidados intensivos porque ella le pegaron en el abdomen 2 tiros. Los otros compañeros sí son de menos gravedad. Esto han justificado diciendo que eran bandas, los terroristas, que estaban atacando a los conjuntos privados, digamos los country donde vive la gente. Y bueno, ya con videos que han circulado se demuestra que son infiltrados de la policía los que hacen esto, arman como un escenario donde van y atacan supuestamente a la gente de bien y con machetes, no sé qué, y entonces eso justifica, todo entre comillas, quiero que se entienda, que esta gente sale con armas largas, con pistolas, ellos mismos se graban, no sé si ustedes han visto las grabaciones donde el mismo que dispara está grabando. Sí, y que se suben a camionetas súper lujosas, claro, que los indios no pueden tener esas camionetas, claro, ponen bandera, o sea, todo perifollado como para hacerse pasar por la Minga, y no son gente de la Minga, son los policías mismos que van a atacar a la gente, a las otras gentes. Esto es horrible, bien duquesco, ¿no es cierto? Sí, uribista, digamos, porque uribista, en realidad Duque sigue las órdenes, ya sabemos. Duque la madrugada del lunes, digamos, él viajó a Cali, así entre gallos y medianoche, nadie lo vio, viajó, estuvo con policía, con ejército y todo, y con las autoridades de Cali, y volvió a Bogotá, o sea, él insiste, o sea, él no tiene ningún tipo de interés de negociar con el paro. Y una última cosita que les quería decir, bueno, ya hay 47 muertos confirmados por la ONG Temblores, ahora a las 9 de la mañana, o sea, en 15 minutos acá, empieza una conferencia de prensa conjunta de los organismos de derechos humanos, que les voy a pasar el link para que nos ayuden con la difusión. Pero el último reporte habla de 47 muertos en el marco del paro, o sea, desde que empezó el paro el 28 de abril hasta el 9 de mayo. Y una última cosa que quería decir es que el ataque a la minga indígena, más allá del racismo, es porque la minga tiene un plan de vida, o sea, los indígenas NASA tienen un plan de vida que es integral. ¿Sí? Es un proyecto político donde ellos tienen, no son demandas aparte, digamos, un punto o de salud o del agua o de las mujeres, no, es todo un plan integral de vida y por eso los están atacando siempre y ahora especialmente porque saben que ellos sí tienen un plan que se podría aplicar a toda la población colombiana y que incluye todos los aspectos de la vida. Por eso es que se vuelven tan peligrosos, digamos, para la gente. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y, bueno, seguimos en contacto, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Sandra Serapio, directamente desde Colombia. Bueno, vení cuando quieras, esto en exclusiva para Batuque en la Cocina y Café Mercosur. Yo solo quería agregar que murió el chico, que ahora no me acuerdo. Lucas Villa. Lucas murió lamentablemente, sí. Estaba en terapia intensiva y bueno, él murió. Sí, hay otros compañeros también que, por ejemplo, perdona Marcela, en las cifras van apareciendo, digamos, día a día, ¿no? Las víctimas de cada día, pero también Edgar Vivas, si no me equivoco, perdón, no el nombre, fue otro chico que lo habían golpeado aquí en Bogotá, y estaba también en cuidados intensivos y también murió. Bueno, esperemos que alguna vez haya justicia con toda esta cantidad de muertos y de heridos.
Sí. Por supuesto. Y bueno, esperemos que Bachelet aquí se mueva un poco más. Estamos haciendo presión desde aquí, desde Ginebra, Suiza. El sábado hubo una manifestación muy grande en casi todo el mundo, aquí en Naciones Unidas. Yo no lo podía creer de la cantidad de gente que salió a expresarse. Muy bueno, estamos todos con Colombia. Abrazos fraternos al pueblo colombiano, esperando que se quiebre el espiral de violencia, nos dice Gabriel Schulte. Gracias, Sandra. Pásanos el link, por favor. Sí, por favor, ahora se los paso. Muchas gracias a ustedes. Lo ponemos en Batuque. Gracias a vos, Sandra. Un abrazo y estamos con vos. Seguimos por los hermanos y el pueblo colombiano. Muchas gracias. Estábamos viendo imágenes ahí de algunas marchas que hubo, esas de aquí de Ginebra, bueno, hubo en todas partes, en todo el mundo, ¿no es cierto, Rami? Así es, Marcela. Por suerte, lo de Colombia, a pesar del cono de silencio que le hace la prensa hegemónica, está siendo visibilizado en varios lugares. Inclusive acá, que para mí es un termómetro, ¿no? Lo pasó la Red Globo, poquito, pero lo pasó. O sea, ya significa que va rompiendo ese cono de silencio de la media hegemónica y lo que se denomina la data setting, ¿no? Toda la pauta de los medios internacionales. Gracias, Sandra. Hasta la próxima. La melodía de una rumba me dijo: el secreto no está en la tumba, sino en el vivir. Y viviendo a todo trapo, olvidé caminar despacio y las heridas en mis pies sentí. Bueno, vamos a hablar de la Corte Suprema de Justicia o de Injusticia. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Hola, Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Che, sí. Ramiro, me gustaría que hagas un análisis de la palabra corte que hiciste antes. Yo con mis berrinches lingüísticos, ¿no? En realidad, corte remite a rey, remite a la corte. Hay un rey, hay un paje, hay ministros, pero esto tendría que ser un tribunal. Yo no veo ningún lado que corte, ¿no? No. Siempre tribunal de primera instancia, tribunal de segunda instancia y un tribunal de instancia superior. En este caso podemos llamarle el Supremo Tribunal, como se llama acá en Brasil, pero corte, ¿viste? ¿Quién es el bufón de la corte? ¿No? Sí, se me ocurren varios nombres, pero no sé. De todas maneras, creo que tiene una reminiscencia del absolutismo, la Edad Media, cuando había la corte real, que era la que determinaba justicia, ¿no? No había un tribunal, diríamos, ni siquiera eran jueces, sino que le integraban la misma, ni siquiera tenían conocimiento jurídico, ¿no? Era una corte que solamente integraba a la nobleza. Realmente te recuerda esa época. Y en esta época donde todos los poderes son elegidos por el pueblo, o sea que el pueblo no delibera ni gobierna, sino que es un representante, en este caso se eligen ellos mismos, duran hasta que ellos quieren, porque duran hasta que ellos deciden. Si bien no se eligen ellos mismos, mal lo dije, tiene un proceso de selección, pero después duran mientras ellos lo desean, ¿no? Si no, el caso Halston de Nolasco ya tendría que haberse retirado porque está establecido un tope máximo de la edad y ella sigue en la corte porque lo decidió ¿quién? Que siga. Un juez, por un recurso que ella presentó. O sea, ellos mismos se terminaron decidiendo cuánto duran, o sea, realmente parecería lo más antirrepublicano, ¿no? No, inclusive bueno, una cosa que se debate bastante, Osvaldo, en Argentina, que ellos mismos han decidido que no paguen el impuesto a las ganancias. Eso es fantástico, ¿no? O sea, ellos deciden su sueldo, y ellos deciden los impuestos que pagan y los impuestos que no pagan. Y ahora, no bastándole con eso, decidieron tomar medidas políticas también, ¿no? O sea, la última resolución del martes pasado evidencia que no le basta con tomar decisiones sobre si tienen que pagar impuestos o no, si tienen que retirarse o no, sino que también toman decisiones que son propias de los otros poderes, no del Poder Judicial. Sí, estamos hablando de lo que decidió a favor de Larreta, digamos, ¿no? De que las clases presenciales, ¿no? Sí. Son primordiales y que por eso
tienen que mantenerse asistenciales cuando estamos en un pico de coronavirus y todo dice que habría que volver a las clases por forma telemática, ¿no, Osvaldo? Sí, no, que inclusive el argumento de que, o sea, que ellos hacen una escala de valores dentro de los derechos o los bienes jurídicos que tiene que protegerse, ponen a la educación por encima de la misma vida, pero no solo la educación en sí mismo, porque la educación en realidad el año pasado y este año no se cortó nunca, siempre se dio con una manera determinada, que es la virtualidad, no la presencialidad, pero nunca se detuvo la educación, la enseñanza en los chicos. Y decidieron que ese derecho, no solo a la educación, que es totalmente válido y totalmente necesario de ser protegido por la legislación, por la justicia, por quien corresponda, pero aparte, no solo decidieron, sino que decidieron que tiene que ser de esa manera determinada en una situación que en la mayoría de los países aconsejó que no se siguiera haciendo. Eso es muy interesante lo que estás diciendo, Osvaldo, porque sabemos que dentro de la dimensión, digamos, diquelógica de la teoría de los valores, dentro del derecho, hay valores que son superiores a los otros, que se posicionan de alguna manera en un orden jerárquico, y el supremo es la libertad, la vida. Y después viene la libertad, y después vienen todas las otras, el trabajo junto con la libertad y todos los otros, pero el valor supremo es la vida, por eso que no hay pena de muerte, la vida es el valor supremo. Entonces no hay nada por sobre la vida. Y como bien decís vos también, tomar un valor totalmente relativo, que es la educación presencial, porque no es la educación, es la educación presencial. Sí. O sea, eso un derecho fraccionado, digamos, porque no es que dice, está la educación por encima de todo, está la educación, pero no la educación en sí misma, la educación presencial. Entonces, hay una pregunta que le hicieron a un director de un hospital, si no me equivoco, era del Hospital Posada, pero no importa tampoco, porque lo importante es que era un médico. Le preguntaron qué opinaba del fallo de la Corte. Y él dijo, no, ¿qué voy a opinar del fallo de la Corte si yo soy médico, no soy abogado? Ahora la Corte sí opina de medicina. Sí. Eso que es interesante. Y dijo que tenía que no tenía los elementos para fallar, pero los elementos para fallar estaban en el propio decreto. Y el propio decreto está fundamentado en muchas otras resoluciones, estudios de las personas que asesoran al gobierno y todo lo demás. Y si no tenés los argumentos, no podés fallar de esa manera también. Inclusive toman como por cierto lo que dijo el Procurador General interino, ¿no? Recalcando que es interino, que ni siquiera ha tenido los pasos de selección que tienen los procuradores según nuestra legislación, dijo... Él ya había dicho que en estas consideraciones tienen especial relevancia frente al contexto epidemiológico actual, cuando es público y notorio que en los últimos días la situación se ha agravado debido a la propia dinámica y cambiantes características de la situación de la epidemia. Él mismo lo reconoce que hay, o sea, con esto no habría necesidad de probar la situación. Pero después Casay, ¿qué dice? No hay pruebas de que haya una situación epidemiológica grave, siendo aparte que la cantidad de muertos y de casos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires es muy alta, Ramiro. Yo siempre hago la comparación entre la provincia de Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La provincia de Santa Fe tiene 600.000 habitantes más que Buenos Aires, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son 500.000, mucha extensión, mucha dificultad por un montón de cosas, y sin embargo tiene por lo menos el 50 o 60%, 60 o 70% menos de casos que Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es muy extraño, ¿no?, que puedan decir que no hay una situación de epidemia que justifique por un plazo determinado, ni siquiera que fuera hasta que se decida, sino por 15 días, que decidan que no se den las clases presenciales. Salta la valla, corrí mil batallas, pero aquí estoy de nuevo. Es una forma de hacer política esto de apostar por la muerte, Osvaldo, ¿no? Sabemos que Cambiemos, el PRO y todo lo que sea lo ha hecho desde siempre, ¿no? Lo recordaba una compañera aquí, Mónica Melman, en este programa, que el PRO llega a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires después del desastre de Cromañón. Uh-huh. Y llegan a la presidencia después de haber inventado el asesinato de Nisman, cuando en realidad no se sabe qué hubo. No podemos decir que hubo un asesinato porque no se probó el suicidio.
El suicidio no se prueba, lo que se prueba es el asesinato. Si no hay asesinato, no hay nada. Y ahora, de alguna manera, están apostando a eso, ¿no? Pues están apostando a que haya una especie de falla dentro de la política del gobierno, porque el Frente de Todos llegó con una propuesta y se le cruzó una pandemia en el medio. ¿Cómo le pasó al mundo, no? Por una pandemia, ¿no? Al mundo se le cruzó una pandemia. Sí. Pero de alguna manera están apostando a eso, me parece, Osvaldo. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que sí. Aparte, habría que hacer el contraste, ¿no? Entre la defensa cerrada que hace sobre la educación, en este caso presencial, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando es la ciudad, la provincia, la región del país que menos docentes tiene vacunados. La provincia de Santa Fe tiene el 96% de los docentes vacunados. La provincia de Buenos Aires tiene más del 60%. Y Buenos Aires y Ciudad Autónoma tenía algo así como un poco más del 20%. Claro. O sea, y es una de las provincias por habitante que más vacunas le han entregado. Entonces no sé en qué la usaban, evidentemente, porque se ve que a los docentes que los quieran proteger no les dio muchas ganas. Al contrario, lo exponen no al contagio en sí mismo, ¿no? Pero que si no, se promuevan el contagio entre los propios alumnos asistentes. Sí, es interesante, Osvaldo, porque así como la Corte Suprema de Justicia adhiere a la postura de la necropolítica o de la política, usar la muerte para hacer política, en Brasil la Corte Suprema está enfrentada con Bolsonaro exactamente por eso, porque quiere que Bolsonaro no haga una necropolítica. O sea, dos cortes totalmente diferentes en momentos históricos, a pesar de que son las dos de alguna manera hijas o están atravesadas por todo el lawfare. Interesante, ¿no, Osvaldo? Sí, no lo había visto desde ese punto de vista. ¿No será porque uno es Supremo Tribunal y el otro es Corte? Bueno, a lo mejor los de acá son más democráticos. Claro. No se creen reyes, ¿eh? Claro, tendrán esa visión. No, pero es interesante eso porque hay todo un verdadero embate y eso ha ocurrido mucho esta semana porque hay una comisión parlamentaria de investigación con relación a la pandemia aquí en Brasil. A pesar de que se habían cumplido todos los requisitos para que se instaurase, que en el Senado el 37% de los senadores tienen que aprobarla y todo lo demás, no se instalaba. Y fueron ante la Corte a decirles, señores, el Senado, el presidente del Senado no instaura esta comisión parlamentaria y tiene que hacerlo. Y el Senado y la Corte dijo, sí, tiene que hacerlo. Por 11 votos a 0 le dijo, sí, tiene que hacerlo porque están dadas las condiciones legales. Es eso, hizo nada más que un control de legalidad. No hizo más nada. Y Bolsonaro toma eso como que es una cuestión personal, como que no lo dejan gobernar, como que él quiere, por medio de un decreto, prohibirle a los gobernadores y a los intendentes que hagan las medidas de aislamiento social, el uso de la mascarilla, del barbijo. Continúa constantemente insistiendo en esos remedios que no dan resultado, la ivermectina, alguna cosa, la cloroquina, está todo el tiempo hablando de la cloroquina, son 3 o 4. Sí, que hay como un kit, leía la otra vez, que dicen que otorgan para que tiene cloroquina y no sé si... Invermicticida, que es un plaguicida para los animales, de uso veterinario también. Y él insiste en la teoría, Osvaldo, de que es el Supremo Tribunal Federal el que no lo deja gobernar. Y ahora, no sé si te enteraste de la última masacre que hemos tenido acá en Río de Janeiro, en la zona norte, en el barrio de Yacareciño. No. Bueno, ocurrió el jueves pasado una acción policial. La Corte Suprema de Justicia, el Supremo Tribunal Federal. La Corte Suprema. Dijo que no se podían hacer esas redadas que hace la policía en tiempo de pandemia. Solamente podían hacer acciones puntuales y que estuviesen totalmente justificadas y aprobadas por la Fiscalía. Lo cual no se hizo. De un día para el otro apareció el barrio de Yacareciño, que es una favela, llena de policías. Terminaron 28 personas asesinadas y un policía que falleció en el enfrentamiento. Fue la peor. Un día antes había estado en Río de Janeiro Bolsonaro conversando con el nuevo gobernador. Al gobernador le hicieron un impeachment y ahora justamente una semana después de que asumiera el gobernador nuevo, aparece esto. Y justamente es una forma también de Bolsonaro decirle al Supremo Tribunal Federal, el que manda soy yo.
Es una forma de hacer política también, con la violencia, con la gente y con el cuerpo, con los cuerpos. La policía no dio a conocer la gente que había fallecido. Ellos insisten en que son todos prontuariados, que son todos criminales, lo que se ve que no es así. Muchos eran trabajadores, fue a la hora de que los chicos iban a la escuela y que los trabajadores iban al trabajo. Pero es una forma también de necropolítica de Bolsonaro en oposición a la Corte. Acá la Corte en Argentina no se opone, adhiere. No, sí, deroga las normas que dan la posibilidad de que la situación esta pandémica sea más grave todavía. Y sin razón, y realmente acá los casos, Ramiro, están aumentando, o sea, de semana a semana, día a día. Ahora parecería que hay una cierta estabilidad, pero niveles altísimos de casos, más de 20.000 personas por día, ¿no? Realmente que se enferman, ¿no? Yo no sé qué prueba necesitarían. Estamos pasando la época con más casos que ha tenido Argentina y todavía piden que haya prueba. No sé, sinceramente, no sé qué prueba científica quieren, si es contar los casos, ya basta. Pero bueno, es un poco lo que dicen algunos juristas, ¿no? Barcesat estaba hablando, por ejemplo, de que había que resistirse a eso, que era una medida que habilitaba la resistencia civil, o sea, que los padres no debían mandar a los hijos a la escuela. Vamos a ver qué pasa. En realidad, cuando esta corte se mete a hacer política, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Y yo no puedo dejar de recordar, por eso decía que son hijos de la Lavallato de alguna manera, no puedo dejar de recordar las fotos del juez Moro con el juez Lorenzetti, cuando Lorenzetti era el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Entonces, hay que ver a veces de dónde soplan los vientos para saber hacia dónde van las carabelas, ¿no, Waldo? Sí, no, y bien decís, o sea, no tienen que hacer política, y menos aún política sanitaria, ¿no? Claro. Son los menos preparados, o sea, podrán hablar de la constitucionalidad de las leyes y todo eso, pero en un juicio sumarísimo, en pocas horas, no pueden decidir sobre política sanitaria como hicieron en este caso. Ni siquiera la derogaron la norma, porque la norma ya no regía más, pero ellos reconocen que lo hacen para que a futuro se tenga en cuenta lo que ellos están diciendo, o sea, no le basta con decir que nosotros le ponemos la política, y no hagan lo que nos contradice a nosotros, aunque sea política. Qué interesante lo que estás diciendo, porque creo que hay dos cosas. Por un lado creo que fallaron en abstracto, porque el caso perdió vigencia. Ya el martes fue el viernes o el domingo había terminado, o sea, no había sentido. Y como para ir cerrando, ¿no? O sea, hay dos valores acá, ¿no? Valor vida, y lo relaciono con el otro proceso de la ley de medios, en el cual estaba en juego la libertad de expresión. O como mucho, si queremos darle más fuerza, podemos hablar de el derecho a la información de los ciudadanos, para no decir que saben nada más que la libertad de prensa. Sí. Todo lo que se tomó ese proceso, amigos, curiae, peritos, abrieron una sesión especial televisada para eso. Y ahora, cuando hay un tema de vida o muerte, lo medio que entre gallo y medianoche sale primero en los medios de comunicación y después sale el fallo de la Corte. Eso también es impresionante, ¿no? O sea, como sí, el lunes todo el mundo sabía lo que iba a fallar la Corte. Claro. Inclusive había versiones divididas, ¿no? Que iba a salir tal como salió, o que iba a salir de aquellos que no eran tan amigos de la Corte, diríamos, ¿no? Porque acá tenemos medios que son más amigos del Poder Judicial que otros. De los que no eran tan amigos decían que no iba a salir así tan tajante y que iba a habilitar que las partes, que el gobierno nacional y las provincias del Coso establezcan de común acuerdo la política, pero como una manera más directa y no tan lavada como tuvo esta resolución, ¿no? Así es. Bueno, Osvaldo, vamos a una pausa musical y después seguimos. Vamos. ¿Qué te parece? Dale, Ramiro, vamos. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. ¿Cómo va a pestañear si tu preso es político? El ascensor ya sube. Tu confesión ya sube.
último bloque que vos hablaste un poquitito ya sobre la tremenda masacre que hubo en el barrio de Jacarezinho, en Río de Janeiro, donde abrieron fuego desde un helicóptero. La policía misma, sabiendo que el Tribunal Supremo Federal había restringido estas operaciones policiales en la favela durante la pandemia, ¿no es cierto, Ramiro? Es interesante lo que estás diciendo, porque esto hay que ponerlo dentro del contexto de la lucha entre Jair Bolsonaro y la Corte Suprema. Obviamente. Porque la Corte Suprema hace un año no restringió, prohibió este tipo de cosas y dijo que solamente podían hacer este tipo de redadas cuando entra la policía como un ejército de ocupación. Así es la verdad. El terror se impuso en el barrio de Jacarezinho a la hora que la gente iba a trabajar. Dos de las personas que fallecieron, lamentablemente, eran trabajadores que murieron en el metro, en el subte, iban a trabajar. Los niños iban a la escuela. Fue una cosa terrorífica. Algunas personas que correspondían a narcotráfico invadieron otras casas para escaparse y la policía entró y mató, las asesinó a sangre fría. Uno fue realmente conmovedor porque lo hizo en presencia de una niña de 8 años en el cuarto de la niña de 8 años, ¿no? O sea, fue una cosa, para que se haga una idea de lo dantesco que fue esto. Claro. Y un día antes, Bolsonaro se había reunido con el gobernador Claudio Castro. Este gobernador Claudio Castro es un gobernador, digamos, nuevito, tiene una semana porque el gobernador que eligieron era Witzel, otro bolsonarista, un ex juez, que también decía que había que apuntarle la cabecita a los traficantes, y él mismo participó y se grabó, se filmó, disparando desde un helicóptero, no en la ciudad de Río, sino en la ciudad de Angra dos Reis, en la villa, lógicamente. Y ahora han repetido esto, entraron con todos esos tanques de guerra prácticamente que tienen la policía, ¿no? Que son una especie de vehículos totalmente blindados, con los helicópteros también, disparaban desde los helicópteros, una cosa terrible. Justamente para, digamos, desobedecer una orden de la Suprema Corte de Justicia, del Supremo Tribunal Federal, que había dicho que no se podía. Y esto viene en esa retórica de Bolsonaro que tiene contra la justicia, porque la justicia, digamos, le ha habilitado la Comisión Parlamentaria de Investigación. Y el lunes, mira vos qué interesante, Marcela, el lunes la policía, esta vez no la policía civil, sino la policía militar de Río de Janeiro, también desobedece a la Corte. O sea, estamos en un claro caso de desacato a las autoridades, porque se había subido la escala de los profesores y de los policías 7 puestos arriba en los que eran los prioritarios para vacunarse. Entonces ellos se subieron 7 posiciones para estar dentro de la población, digamos... A riesgo, digamos. Claro, de prioridades dentro de la vacunación. Y la Corte le dijo, bueno, uno de los jueces de la Corte le dijo, no, eso tiene que ser analizado mejor, tiene que ser una cosa nacional, no puede ser que cada estado haga lo que quiera. Vamos a dejarlo a que lo decida el Pleno de la Corte, pero por en cuanto vale mi decisión, hasta que se reúna, que es provisoria, de que eso se deje sin efecto. Y la policía militar vacunó igual, y lo ponía en el sitio, venga a vacunarse y todo lo demás, contra una decisión de un juez, bueno, de una decisión de la Corte, ¿no? Porque si bien la tomó el juez, vale como, en el momento provisoriamente vale como una decisión de la Corte. O sea, la policía desacata a la Corte. Y eso es un poco lo que cuenta Bolsonaro también, ¿no? El apoyo de estas fuerzas del orden, de un sector de las fuerzas del orden. Entonces se hace un poco complicado. Y bueno, y hay que ver que esta favela de Jacarezinho es una de las pocas favelas que no controlan las milicias. Las milicias controlan el 57% del territorio de la ciudad de Río de Janeiro. Esta parte de esta favela no la controla la milicia, la controla el narcotráfico, específicamente el Comando Vermelho, que tampoco es mejor. Pero digamos que esta invasión de los militares acaba ayudando a los milicianos. Los milicianos son una fuerza de mafia, parapolicial, paramilitar. O sea que de alguna manera ayuda a los amigos.
no es tan inocente. Y ellos dicen que lo más terrible, ¿no? Que mataron a todos los criminales, que tenían todos prontuarios, eran todos prontuarios. ¿Y quién es la policía para ejecutar? Es una gran mentira. Primero que es una gran mentira. Claro, primero que es una gran mentira. Había gente que ni siquiera tenía nada. Nada, eran trabajadores, hubo muchos inocentes entre los 25. Y aunque tuvieran prontuario, ¿por qué la policía ejecuta? No tienen derecho de matarlos, exactamente. No hay pena de muerte ni siquiera en la justicia, y los policías ahora son los ejecutores de una sentencia que ellos dicen. Con la mano Esta actuación fue pero muy mal hecha, muy mal de papeles. Las pruebas eran fotos en el Facebook, que valen como prueba, ¿no? Pero no necesariamente serán pruebas. No hubo un trabajo de inteligencia. Fue una barbaridad. Ahora la Fiscalía y el Colegio de Abogados, la Orden de los Abogados, tomando las declaraciones de los testigos, que además es interesante porque limpiaron toda la escena del crimen. Claro. Enseguida juntaron los restos humanos y los hicieron desaparecer, e inclusive parece que le pidieron a la propia gente que lavara las calles de la sangre, para que no hubiera forma de hacer la pericia, ¿no? Claro. Bueno, yo quiero decir que Rupert Colville, de aquí, de la Oficina de Alta Comisión de Naciones Unidas, desde la sede de Ginebra, está pidiendo investigación de derechos humanos. O sea que a ver si él puede hacer algo, ya que la Bachelet ella misma no va, pero bueno, va uno de ahí adentro del Comisionado de Derechos Humanos para que esto salga a la luz y que dejen de hacer masacre con el pueblo. Horrible lo que está pasando en nuestros países. Sí, Rami, te escucho. No, y digo que Bolsonaro se mantuvo en silencio hasta el domingo a la noche, donde salió, lógicamente, a reivindicar la tarea de la policía civil y decir que justamente esa cosa cacofónica, ¿no? De que eran todos criminales y que están bien muertos, ¿no? Que lo dijo el vicepresidente al día siguiente, ¿no? Y lo dijo el gobernador también, Claudio Castro, y bueno, lo mismo ha pasado con el intendente, ¿no? El intendente de Río dijo, bueno, no estuvo bien hecha, pero eran criminales. No hay pero. No hay pero. Lamentablemente claro no eso habla muy mal de la sociedad brasilera, donde, digamos, ha naturalizado y está anestesiada a este tipo de cosas. Mientras en el mundo está todo el mundo conmocionado por este baño de sangre, aquí todavía estamos buscando chivos expiatorios o naturalizando este tipo de cosas, ¿no? No, por supuesto. Es como dejar el gatillo libre, ¿verdad? Entonces, no es natural, no nos acostumbremos a eso. Vamos a ir cerrando nuestro programa de hoy, que fue muy, muy rico, como todos. Agradecemos mucho a todos los que nos han acompañado. Y bueno, los esperamos. Gracias, Ramiro. Un abrazo, Marcela. Hasta la próxima. Chao a todos y todas.